tal? Hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, que es la PTU 2021, que estamos próximos a que se tenga que pagar. Así que no te despegues, que comenzamos con tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta, tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Hoy te voy a platicar de algo muy importante que, bueno, ya hay bastantes videos, hay bastantes notas, hay un sinnúmero de videos de microcontenido y bueno, creo que este va a abonar más a dar otro punto de vista para todos aquellos que estamos en este ambiente. Bueno, primeramente tomemos en cuenta que estamos ante un derecho constitucional que comenzó en el año de 1962, en el 20 de noviembre, para adicionar esta fracción novena al texto del artículo 123 apartado A de la Constitución, y por ende el 20 de noviembre termina la parte de la discusión y aprobación por cada una de las entidades federativas para pasar por el proceso del 135 de la reforma constitucional. Una vez que se tenía aprobado por todas las entidades federativas, el 27 de diciembre, el presidente Adolfo López Mateos, estando ahí en el cabildeo, le entregan ya aprobado el proyecto ya por parte del Congreso de la Unión de esta reforma, junto con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y viene siendo publicado el 29 de diciembre de 1962. Es un dato interesante, un dato histórico, jurídico, y sobre todo pues tomando en consideración el por qué lo hizo, por qué existe. Bueno, pues este reparto o esta participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pues tiene un principio plenamente social, donde todo aquel que participa en la generación de ganancias tiene derecho a una parte o a participar de las utilidades. Así vamos a encontrar muchas teorías. El sistema americano, canadiense, tiene sus propios principios más capitalistas que socialistas. Tenemos otros, por otro lado, los europeos, que son más proteccionistas en ese punto, en la parte de que participan los trabajadores, y pues nosotros somos muy semejantes con Chile y Argentina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en la Ley Federal del Trabajo, en su propio capítulo, se regula la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Voy a denominarlo como normalmente lo conocemos en el argot cotidiano, como la PTU. Tanto el artículo 117, 118 y 119 nos establece cómo la Comisión Nacional para regular la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas genera frecuentemente sucesiones para determinar entre sus puntos, como esta que sucedió el pasado 18 de septiembre de 2020. En su punto primero se estableció la continuación del 10%, puesto que el artículo 117 y 118 de la Ley Federal del Trabajo establece que esta Comisión Nacional tendrá que evaluar el entorno económico nacional para establecer cuál va a ser el porcentaje en el que participarán los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esta fue pues en la sexta reunión nacional que tuvo esta comisión. Ya en el tema de la base gravable, ya tenemos el porcentaje, el 10% confirmado este septiembre de 2020. Viene el tema del artículo 120, decir ya tenemos porcentaje, ahora hay que ver cuál es la base sobre la que se va a determinar cuál es esa ganancia o utilidad a la que le aplicaremos este porcentaje, y bueno, se establece que será la misma base gravable para el impuesto sobre la renta, con la excepción que bueno, tendremos que adicionar y afectar esta base gravable por los ingresos que son exentos pagados a los trabajadores, que no son deducibles para los patrones, es decir, aquellos que están comprendidos en la fracción 30 del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ese realmente es el principal cambio que tiene de una base a otra. El artículo
122, pues bueno, me establece enseguida, ok, ¿cuál es el plazo? Ya tengo la base, tengo la tasa, ahora viene el periodo que tengo para pagar. Te establece que será a los 60 días naturales de que se debió haber presentado la declaración anual. Es decir, personas morales tuvimos hasta el día 2 de mayo, que fue el lunes, que por artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, cuando cae el vencimiento de una obligación de pagos en un día inhábil, se extenderá al día hábil bancario siguiente, que fue el caso de este pasado 2 de mayo. Entonces de ahí contaremos los 60 días para presentar el pago. Sí, no son meses, son días naturales. Y las personas físicas, pues igual, cuando venció que fue el día 30, entonces de ahí contaremos los 60 días. ¿Qué es lo que hay que tener presente de acuerdo a este artículo 122? Bueno, que hay una variante que, al igual, las autoridades fiscales, al llevar a cabo un acto de fiscalización a un contribuyente que a la vez es patrón y modifica la base gravable porque bien encontró ingresos no declarados o deducciones que no reunían requisitos fiscales y fueron rechazadas, esto va a ser una variación positiva en la base gravable del impuesto sobre la renta y pues inmediatamente a la propia de la PTU. Entonces tengan presente eso, que pues a veces las bases no son tan definitivas. Ahora, el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo me establece la primer mecánica. Ok, de ese 10% que le corresponde a los trabajadores, un 5% lo vas a distribuir de acuerdo al factor de días trabajado y el otro 5% del 10% será sobre los salarios ganados. ¿Cómo se realiza este trámite? Es muy sencillo. Se tomarán los días de todos los trabajadores y te va a dar un gran total de días en el año laborados. Entonces se dividirá de manera individual por cada trabajador los días que laboraron entre el monto total y le va a dar un factor. Y ese factor es el que se va a ir multiplicando por ese 5% para saber de este 5 cuánto le corresponde a cada uno. Por otro lado, lo mismo va a suceder con sueldos y salarios. Voy a sumar todos los sueldos y hay que dejar algo muy en claro, que estamos hablando de salarios, y al hablar de salarios estamos hablando de la cuota ordinaria. Aquí olvidémonos de gratificaciones o cualquier otra remuneración o percepción adicional como aquellas que están en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sumas todos los sueldos ordinarios, te va a dar un gran total, e igual el sueldo anual de cada trabajador lo vas a dividir frente a ese gran total para sacar un factor, y ese factor va a ser el pedazo que le va a tocar de ese 5%. Entonces vas a realizar eso esos dos cálculos por cada trabajador, y la suma va a ser lo que le va a dar el gran total de ese 10%, lo que le tocaba a cada trabajador. Ese es el procedimiento tradicional, ese es el que prevalece, resalto, es el que existe para la mayoría de las empresas. Ya voy a señalar dos pasos más que hay que llevar a cabo conforme a la reforma del 23 de abril del 2021 respecto a la fracción octava del artículo 127, donde están las reglas especiales en el reparto de utilidades. Bueno, una vez que ya tengo ese importe, tanto como el 124 me da la precisión de lo que les explicaba de lo que es el salario ordinario, y cuando sea variable cómo se va a llevar a cabo, se sumará de igual manera todos los salarios percibidos y se dividirán obviamente entre lo que percibió cada uno de estos. Ahora, el 125 establece un procedimiento muy importante, es sumamente requerido por la Secretaría del Trabajo a través de sus inspecciones, que esté integrada la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades. ¿Qué es la Comisión Mixta? Es un órgano, una comisión especial integrada
por representantes patronales y laborales en igual número, que es a quien se pondrá a disposición la declaración anual en los apartados que le atañen al reparto de utilidades, porque recordemos que la declaración anual de impuesto sobre la renta contiene datos sensibles o delicados, si que sensibles se podría confundir, delicados que la empresa no puede estar divulgando, ¿sí? Entonces se dará lo necesario para que esta comisión pueda ver que la base suena congruente, y pues para eso hay un periodo de objeción. Si no se ejerce en los 30 días, se seguirá con este proceso, pero ya la comisión, al tenerlo, va a solicitar toda la información de listas de raya, va a hablar a la antigüita, pero así estará en la Ley del Trabajo, listas de asistencia para poder hacer estos cálculos que les acabo de decir del artículo 123. Entonces, una vez que valida ese cálculo individual, verifica que la base sea la correcta de acuerdo a la declaración anual de impuesto sobre la renta del patrón, entonces ya procederá a emitir su resolución, donde firmarán los representantes de patronales y laborales para poder darle el visto bueno. Y todo esto sucede dentro de lo que se presentó en la declaración anual y esos 60 días que tiene el patrón para entregar su reparto de utilidades. Entonces tiene que existir la integración de la comisión mixta para el reparto de utilidades, y así como las reuniones o sesiones que tengan para poder recibir la declaración, recibir los documentales adecuadas, revisar los cálculos y resolver si ha de ser así, favorable para continuar con este proceso. Ahora, hay que tener presente que el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo también te hace una pequeña lista de aquellos contribuyentes patrones que quedan exceptuados del pago de este reparto de utilidades. Primero vamos a dejar en claro que, bueno, como les decía al inicio, por eso es importante siempre atender esto. Alfonso Olivares, de verdad, este es un libro que de 1966, actualizado para aquella reforma. La verdad que fue un tesoro que me regaló un gran amigo hace algunos años, que de verdad me hizo comprender un poco más el significado de la PTU, qué alcance tiene, el alcance social, el alcance económico, el porqué y pues el origen de todos estos artículos que estoy platicando, porque realmente se ha mantenido con una estabilidad, y de ahí pues entiendo un poco más por qué esas excepciones. Bueno, la primera excepción que tenemos son las empresas de nueva creación por el periodo que inician. Luego tenemos aquellas de nueva creación que tengan productos novedosos, pero que esa innovación sea reconocida por la entonces Secretaría de Economía y Fomento Industrial, la SECOFI, hoy Secretaría de Economía, para que por 2 años queden liberados de pagar esta obligación, ¿sí? También tenemos exceptuados todas aquellas instituciones de asistencia privada, es decir, aquellas sin fines de lucro, quedan excluidas del pago. ¿Por qué? Porque no están generando capital, ellos tienen un fin altruista y se acabó. También nos habla de la industria de extracción, que esta la subrayo porque es el tema inicial de la fracción octava del artículo 127, que causó mucha polémica, y hay algunos videos, hay algunos textos que creo que no leyeron bien o fue un error de edición, qué sé yo, pero voy a dar mi punto de vista y espero que ustedes lo compartan. Entonces la industria de extracción, como la minería, va a tener que estar exceptuada por todo el periodo preoperativo que va a tener por el periodo preoperativo, por obvias razones, porque no van a estar generando ganancias, o las pocas que generen pues será obviamente para el sostenimiento. Y finalmente también, de acuerdo al propio texto del artículo 126, aquellas compañías que obtengan ingresos menores a los 300,000 pesos quedarán exceptuadas. De acuerdo a la última publicación, la última actualización fue de diciembre de 1996 que se fijó esta cantidad.
por el tamaño de empresa, por ello se liberó. Por otro lado, las reglas especiales, vamos a ser bien puntuales. Cuando esto sucedió, tiene 2 semanas, estamos hablando que hoy es día 19 de mayo de 2022, hace 2 semanas se generó cierto borlote en redes por la mala comprensión, la apreciación equivocada, qué sé yo, insisto, cada quien tiene nuestro punto de vista, donde se discutía esa fracción octava que ya había sido discutida más de un año atrás. Si se van a la exposición de motivos, si se van a ver la historia, van a saber por qué cambió. Entonces vamos a estas reglas especiales, sí, que hay que tener presente. Te dice, directores, administradores o gerentes generales no participarán en el reparto de utilidades. Aquí en el sentido comparto mucho lo que dice Alfonso Alvírez, en el sentido de que es una reflexión, pues quizás en su momento era muy mal apreciado que toda empresa, el administrador era el dueño, y la evolución que hemos tenido, pues cuántos administradores en realidad son trabajadores y ellos los estás excluyendo de este beneficio laboral porque participas en la generación de capitales. Entonces, esto es simplemente por dar una repasada de la historia. Ahora, ya aquí vienen instrumentos societarios para poderles compensar a estas personas, pero no se tratará como reparto de utilidades. Podrá tratarse, algunos lo tratan con las acciones de trabajo, que para mí eso se me hace que no concuerdo mucho con ese tipo de acciones. Yo abogo un poco más a lo que se le conocen, que son unos pactos parasociales, específicamente se les denomina phantom shares o acciones fantasmas, porque en realidad no conceden ningún derecho económico ni corporativo para que si se lo entregas al director general, pues con ese título pueda hacer algún reclamo societario. No, simplemente es un título que se indexa, por decirlo de alguna manera, a la utilidad de la empresa, qué porcentaje le corresponde, y se le da el tratamiento de gratificación. Claro, tendríamos que estar de acuerdo que hay que cumplir con los requisitos del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque podría tratarse de emolumentos honorarios a miembros del consejo o directivos. Entonces habrá que seguir las reglas de la retención de la tasa más alta de la tarifa para personas físicas. Luego también, respecto a los trabajadores de confianza, sí tienen derecho a participar, pero están limitados. Es decir, los trabajadores de confianza van a recibir la PTU como si percibieran o como un límite máximo del salario más alto del trabajador sindicalizado más un 20%. Esa será su base o su tratamiento como límite de ingresos si eres de confianza. Ahora, para que vean que esto de la fracción octava no es novedad. Si tú eres un trabajador que prestas un servicio para aquellas personas o tu servicio se trata de la vigilancia y la custodia de bienes inmuebles o la obtención de intereses, la ley te dice el máximo que se puede recibir un trabajador para este tipo de patrones es un mes de salario. Oye, ¿qué pasa si yo lo calculo al 10, el remanente? ¿Qué se va a hacer? Que ese es el tema de la fracción octava. Pues no hay mucho que reflexionar. Hay que volver a esta fracción tercera del 127 y resuélvanse ustedes solos. Mi punto de vista es decir que no hay remanente. Simplemente la PTU para este tipo de patrones no es sobre el 10%. Es hasta eso. Y el remanente pues no queda pendiente para el siguiente ejercicio. Ese es mi particular punto de vista, ¿sí? Algo muy importante. Dentro de los factores, el factor del 50% que corresponde al tiempo trabajado, a los días, pues puede suceder que en este periodo se haya presentado una incapacidad por maternidad, ya sea pre o post, o bien por riesgo de trabajo, que, si bien es cierto, suspende la relación laboral. Ni el trabajador está obligado a prestar sus servicios ni el patrón a pagar. Sin embargo, para efectos del cómputo
de ese 50% que les platicaba, se tomará como si hubieran trabajado, ¿sí? Ahora, también, pues hace la excepción que si trabajan para el hogar o trabajadoras del hogar, ellas tampoco tienen derecho a esta participación por obvias razones, ¿no? En el sentido de que no están participando igual que aquellos que prestan servicios en instituciones privadas o de asistencia privada sin fines de lucro. Ahora, si eres un trabajador eventual, tendrás que tener más de 60 días en el año correspondiente del cálculo de haber trabajado con ese patrón para tener derecho a participar. No te dice si de manera continua o discontinua, por eso son trabajadores eventuales. A lo mejor es cíclico, vamos pensando en temas agrícolas, a lo mejor nomás para la pizca, entonces si durante esas pizcas alcanzas a hacer más de 60 días, ok, en la empresa agrícola te tocará participar o tendrás ese derecho. Y ahora sí, la fracción octava, que con esa voy a terminar esta sesión porque he dicho que tengo que ser muy breve, nos establece que va a existir un límite máximo de pago de reparto de utilidades, pero ya aplica a cualquier género, ¿sí? Es una regla general. Claro que tengo la limitante especial para aquellos trabajadores que están dentro de una empresa de intereses o de cuidado de bienes inmuebles. A esta no les va a aplicar. A esta lo que les va a aplicar es a todas aquellas empresas que la PTU calculada conforme al 123 por cada trabajador lo voy a comparar. Voy a compararlo con ¿qué? Con dos variables, con el equivalente a 3 meses de salario o el promedio de la PTU percibida en los últimos 3 ejercicios. ¿Cuál de este es mayor? Pues los 3 meses. Ok. Entonces aquí lo tengo. Entonces tengo que tomar a cada trabajador y ver la PTU ordinaria y compararla. ¿Superó la PTU ordinaria a los 3 meses? No. Pagas PTU ordinaria. La PTU ordinaria está por acá. Superó los 3 meses. Tu máximo son los 3 meses. Lo mismo sucederá que si acá comparando los 3 meses y el promedio de PTU resulta que es mayor el promedio de PTU, me lo traigo como indicador máximo. Entonces la PTU ordinaria, si fue menor, pago PTU ordinaria. Si fue mayor, pago hasta el promedio de los últimos 3 PTU que hayan recibido. Y respecto a este último punto, si nada más fueron los últimos 2 años que tuvo PTU, el último año, a criterio personal, pues se sacará el promedio. Obviamente si tuviste nomás 1 año, pues es el que tomarás como indicador. Si tuviste 2, pues entre 2 y 3, pues entre 3. Y como dicen en mi rancho, si tiene perro, amárralo, y si no, pues no, dice una gran amiga. Entonces, con esto quiero concluir que lo complicado no es complicado y el sentido común es el sentido más olvidado. Entonces, a mi particular punto de vista, con respecto de todos ustedes, creo que está muy claro. Y bueno, pues con esto termino. Quise ser breve para explicarlo, me tomó cerca de 24 minutos. Pero la verdad, pues espero que te sea de utilidad. De ser así y me estás viendo por YouTube, suscríbete por favor a mi canal. Eso me motiva a seguir haciendo este tipo de contenidos. Y si quieres estar de inmediato enterado de cualquier nuevo que subamos, oprime la campanita, ¿no es cierto? Te aparece aquí abajo. Y si estás a través de Facebook, un like siempre nos levanta el ánimo. Entonces, ya sabes, mi nombre es Adrián Paredes y nos vemos en la próxima. Chao.